Te habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento, y hoy comenzamos como siempre con las noticias. Primero tenemos que hablar del despliegue que la Guardia Fronteriza hizo en la ciudad de Chicago y cómo en este momento la administración de Trump está saliendo de Chicago parcialmente para ir a dos ciudades, Charlotte, Carolina del Norte, y también la ciudad de Nueva Orleans, dos ciudades demócratas que están en la mira, como muchas ciudades demócratas de la administración de Donald Trump, por estar de alguna manera no de acuerdo a trabajar cercanamente con la Guardia Fronteriza, con los agentes de ICE. Se van de Chicago en una nube de problemas. Ya un juez federal ha ordenado que se le conceda fianza a más de 300 inmigrantes que fueron detenidos durante las redadas de Chicago. Esto indica que a pesar de la agresividad con la que se movieron los agentes de Chicago, en este momento los jueces federales que están en el Distrito Norte de Illinois están tomando cartas en el asunto y tratando de mitigar y de mandarle un mensaje al gobierno de Donald Trump que no se va a permitir este tipo de abuso y de violaciones claras de derechos constitucionales de los habitantes del estado de Illinois. Y por ende podríamos ver que gran parte del esfuerzo que se hizo para llevar a cabo estas redadas, los gastos que estas redadas implicaron, el desastre mediático que también causó, que muchas personas indican tuvo un impacto negativo en la habilidad de los republicanos de poder ganar las carreras que se dieron para gobernadores recientemente, también la del alcalde de Nueva York. Vemos con bastante regocijo cómo el pueblo norteamericano parece estar despertando de esta pesadilla y ha comenzado a actuar y a alzar su voz con el voto. Así que deberíamos ver en las próximas elecciones de legisladores un cambio importante en lo que han sido los patrones de votación a favor del Partido Republicano. Ayer finalmente se acaba el government shutdown. El gobierno estuvo cerrado por un tiempo récord. Jamás en la historia de los Estados Unidos el gobierno había estado sin funcionar por tanto tiempo. Esto tuvo un impacto directo en las operaciones de casi todas las agencias gubernamentales, a pesar de que UCIS está fundado con fees, con lo que paga usted cuando llena una aplicación, lo que pagan los empleadores cuando llenan una aplicación, y por ende, en teoría, no debería haber sufrido mayor impacto durante el shutdown, porque no depende de las apropiaciones del Congreso para funcionar. La realidad es muy diferente. En un ambiente sumamente polarizado, donde tenemos a la mayoría de los empleados públicos temiendo que no se les pague, hemos visto sin lugar a dudas un impacto directo en operaciones en todas las agencias, a mi juicio incluyendo a UCIS, a pesar de que en teoría esta agencia no debía de haber sido impactada para nada, porque sus fondos vienen de nuevo de los fees que paga usted. Entonces la realidad es que ya finalmente estamos saliendo de este cierre del gobierno. Deberíamos empezar a ver una reanudación en la actividad económica que trae obviamente el gobierno federal. Muchos de los que se han quedado sin paga, incluyendo personas que trabajan para el IRS, personas que trabajan para el Departamento de Interior, el Departamento de la Cancillería. Hemos visto a una cantidad importante de personas. Recordemos que el tamaño de la fuerza laboral del gobierno federal es inmenso, y muchísimos de ellos estuvieron sin recibir pago porque el gobierno estaba en un estado de shutdown. Así que deberíamos ver que se reanuden poco a poco de nuevo la normalidad en los vuelos. Muchos de ustedes quizás han notado que han cancelado cientos de vuelos por temas de que no hay suficiente personal en las torres de control, ya que a pesar de que este personal es personal que tiene que continuar yendo al trabajo,
sin duda hemos visto un impacto en la habilidad de la agencia de FAA para mantener estos puestos de trabajo completamente con personas ocupándolo, ¿no? Entonces, nada, vamos a ver cómo se ven las próximas semanas, pero ya deberíamos ver. Los demócratas no lograron su cometido. En pocas palabras, en este momento el presidente Trump ha cantado victoria, ya que ninguna de las concesiones pedidas por los demócratas fueron concedidas y algunos demócratas, senadores más de centro, decidieron votar con los republicanos para acabar el shutdown. Esto lo que implica es que los costos de su salud van a seguir incrementando, ya que no van a ya tener ningún tipo de subsidio por parte del gobierno federal. Esto era una de las piezas fundamentales de Obamacare que no se logró extender. Esto podría tener un impacto también en la habilidad de los republicanos de ganar elecciones futuras cuando las personas empiecen a sentir el peso o el impacto de los costos aún más exorbitantes de salud que usted va ahora a tener que pagar completo, porque ya el gobierno federal no va a seguir subsidiando estos costos. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia. Juez, como les había dicho, juez en el norte de Illinois ordena a cientos de personas a ser liberadas después de las redadas de inmigración en Illinois. Y el presidente Trump, en una entrevista que se le hizo en Fox, sigue aceptando, corrigió a Laura Ingraham, que lo presionó diciéndole que por qué se estaba continuando el programa de H1B, si habían suficientes americanos con talento en los Estados Unidos para llenar los trabajos que se le requerían. En este momento, el señor Trump, en esa entrevista, le dijo a Laura Ingraham que él estaba en desacuerdo, que los inmigrantes y los extranjeros todavía eran necesarios para llenar algunos de estos puestos, ya que no había suficiente talento en los Estados Unidos. Es un poco irónico porque en este momento el programa H1B, que es el programa que históricamente las compañías han utilizado para traer o mantener este talento extranjero, ahora tiene que pagarse $100,000 por visa para poder aplicar a estos programas. Entonces es un poco irónico que escuchemos a un señor Donald Trump corregir a Laura Ingraham cuando lo presiona acerca de por qué tener una H1B, acepta que talento extranjero es crucial para el crecimiento económico de Estados Unidos, pero no hace absolutamente nada para cambiar las reglas que él mismo ha impuesto, que van a hacer mucho más difícil que empresas puedan contratar este talento extranjero. Así que bueno, son una de las grandes contradicciones de esta administración. La administración ha dicho que va a mantener la visa H1B y simplemente piensan reforzar los controles. La estrategia del Departamento de Seguridad Nacional es que hoy por hoy va a ser mucho más complicado obtener una green card cuando usted está haciéndolo por trabajo, todo lo que tenga que ver con certificaciones laborales, todo lo que tenga que ver con visas de interés nacional, va a tornarse un poco más complejo, ya que los controles van a ser mucho más extensos. Así que si usted está esperando un poco por una certificación laboral, usted está aplicando en este momento una visa de interés nacional, una visa E, una visa H, usted tiene que entender que la cosa se está poniendo aún más compleja, ya que el vetting va a ser mucho más extenso. La primera pregunta que tengo por acá es si estoy en espera de mi green card, porque mi hija me solicitó hace 13 meses, ¿esa solicitud me protege? Bueno, depende. Si estás a la espera de tu green card porque tu hija es ciudadana americana, tiene más de 21 años, vive en los Estados Unidos, tienes un sponsor y llenaste una I-864 y no solamente tienes una I-130 pendiente, pero también una I-485 y todos los documentos que vienen con el paquete de ajuste de estatus, entonces sí, deberías estar protegida y debería haberte llegado un documento con un acuse de recibo y hasta un permiso de trabajo mientras esperas que se apruebe la aplicación de tu hija ciudadana. Ahora, como no me dices acá
si tu hija es ciudadana, no me dices acá si se llenó una I-130 y una I-485, entonces no tengo manera de saber si estás protegida o no. Pero en ese escenario donde tu hija sea ciudadana, tenga más de 21 años, tenga cómo probar que no te vas a volver una carga pública, se hayan llenado todas las formas correctamente, se haya metido la I-130 concurrentemente con la I-485, en esa situación vas a estar protegida si todo se llenó bien y todos los documentos están allí para probar lo que se tiene que probar. ¿Okay? Estoy sola en mi caso de asilo, recibí la decisión final sin orden de deportación y sin corte. La decisión me llegó el 26 de octubre alegando que tengo TPS. ¿Qué puedo hacer? Sí, es complicado, tienes que hablar con un abogado porque generalmente cuando te recibes un NOID, Notice of Intent to Deny, y no se te refiere a corte después de haber pasado por un asilo afirmativo, ¿okay? Ahora tienes un problema porque la única manera que puedas tener un caso de asilo de nuevo es que metas de nuevo un caso de asilo, comience de nuevo el reloj de los 150 días y el problema con eso es que ese asilo no puede ser el mismo que te negaron. Tiene que tener elementos significativamente diferentes y tienes que incluir evidencia que quizás no lograste incluir en el primer paquete. De otra manera, el riesgo que te digan que ya esto se adjudicó y que ya tú no tienes derecho simplemente a seguir aplicando asilo son bastante altos. Entonces, tienes que hablar con un abogado lo antes posible porque tu situación no es nada sencilla y hay que ver si hay alguna alternativa real para ti. Buenas tardes, solo tenía TPS y llevo 8 años en el país. Creo que cree que existe alguna alternativa. Puede ser que califiques para asilo. Tienes que hablar con un abogado lo antes posible, ya que en algunas instancias puede haber una excepción a la regla del año. Si acabas de perder TPS, tienes más o menos como 60 días para poder hacer algo si ha habido un cambio significativo de circunstancias. Así que tienes que hablar con un abogado lo antes posible. La próxima pregunta dice, tengo cita con ICE, ¿corro algún riesgo? Tengo asilo pendiente, permiso de trabajo y no tengo antecedentes. Bueno, si tienes cita con ICE implica que entraste por frontera. Y si entraste por frontera, si tengas un asilo pendiente, sin duda, estás en riesgo. ¿Por qué? Porque muchísimas personas que no tienen antecedentes criminales, que están presentándose a sus citas con ICE y tienen un asilo pendiente después de haber entrado por frontera, en este momento, son bastante vulnerables a ser detenidos. Entonces, dependiendo de dónde estés, dependiendo de la capacidad operativa de esa oficina distrital de ICE, existe una posibilidad de que te arresten, sin duda, y que tengas que pelear tu caso de asilo desde adentro. Así que si no has tomado la oportunidad de fortalecer tu caso antes de de ir a la cita con ICE, yo te recomendaría que te reunieras con un abogado lo antes posible para que tengas a alguien ya contactado en caso de que te detengan, ya que como entraste por frontera no eres elegible para fianza y muy probablemente vas a tener que quedarte a pelear tu caso desde adentro si llegan a arrestarte. Juan Nomanal me pregunta una pregunta. Mi caso está en corte, tenía la audiencia de mérito en septiembre pasado, podría solicitar una visa de interés nacional. Okay. Si tenías un caso en corte y la audiencia de mérito la perdiste y no apelaste, no puedes porque tienes una orden final de deportación. Aquí definitivamente no puedes solicitar una visa de interés nacional porque no te la van a dar. Si te conceden la I-140, no te van a dar la I-485, de nada te va a servir tener una I-140 aprobada porque tienes ya una orden final de deportación, si entendí bien tu pregunta. Entonces, sí, tienes que hablar con un abogado lo antes posible porque definitivamente tienes una situación medio compleja. ¿Okay? Esto es lo que me da chance de cubrir hoy. Espero que esto haya sido de utilidad. Estas son las noticias que tenía, estas son las preguntas que tenía. Si tienes alguna pregunta más, por favor, hazla y déjala en la pared, que vamos a seguir respondiendo tus preguntas a medida que hagamos cafecito. Cuídense muchísimo, que tengan un excelente día. Hasta luego.